Seguimos el camino de la física, a veces por gusto y otras por imposición, estudiando y tratando de comprender los sucesos y fenómenos naturales por medio de las herramientas que ella nos brinda. Este camino lo seguimos de una manera mecánica y hasta podría decirse que con los ojos vendados, sin reparar ni preguntarnos quiénes fueron los que hicieron brecha en esta vereda tan fascinante que para algunos será como un complicado camino de terracería y para otros una hermosa autopista la cual nos lleva a lugares inimaginados. Uno de los personajes más importantes en el mundo de la física fue sin duda Isaac Newton, nacido de madre y regañado de padre, porque aunque se conoce por ser un genio, también fue un niño travieso que le sacó canas verdes a sus padres. Nacido un 25 de diciembre de 1642 y un 4 de enero de 1643 en la aldea de Woolstrup, perteneciente al condado de Lincolnshire, del Londres antiguo. ¡Un momento! ¿Cómo es posible que haya nacido en dos fechas diferentes? No hay por qué asustarse. Lo que pasa es que la fecha del 25 de diciembre pertenece al calendario juliano y la del 4 de enero al calendario gregoriano que actualmente se usa. Hijo de dos campesinos puritanos, que lamentablemente no llega a conocer a su padre, puesto que éste muere 2 meses antes de su nacimiento. Entonces olvidemos el comentario anterior de que fue regañado por su padre. Fue bautizado el 1 de enero de 1643 en el calendario juliano o el 12 de enero en el calendario gregoriano. Cuando su madre decide volver a casarse, lo hace con el reverendo Barnabas Smith, que como todo padrastro de esa época, este no tenía intención de cargar y mantener a un niño ajeno de 3 años. Así que su mamá prefirió al eclesiástico y lo dejó a cargo de su abuela, con quien vivió hasta la muerte de su padrastro en 1653 en el calendario gregoriano y en... como ya estuvo bueno de juliano y gregoriano, así que mejor todas las fechas serán en gregorianas. El vivir con su abuela fue posiblemente un hecho traumático para el joven Isaac. Constituía la pérdida de la madre y sin haber conocido al padre. A su abuela nunca le dedicó un recuerdo cariñoso y hasta su muerte pasó desapercibida. Como Newton era vivillo desde chiquillo y un pillo, escribió en una libreta una lista de pecados donde sobresalía uno en particular: amenazar a mi padre y a mi madre Smith con quemarlos a ellos y a su casa. Pero esto no quedó en una simple amenaza, ya que 9 años después del fallecimiento de su padrastro, lo hizo. Con Barnabas fallecido y la mamá habiendo heredado 3 hijos, pero también una cuantiosa fortuna, claro, regresa a donde Isaac y en afán de que lo perdonara, lo envía a estudiar al colegio The King School a la edad de 12 años. ¿Mandarlo a una escuela para que estudie como recompensa? Eso en la actualidad sería un castigo. Lo que se sabe de esta etapa es que estudió latín, algo de griego y lo básico de geometría y aritmética. Era el programa habitual de estudios de una escuela primaria en ese entonces. Y yo que me quejaba porque pensaba que en la primaria llevé muchas materias. Los estudios primarios fueron de gran utilidad para Newton. Los trabajos sobre matemáticas estaban escritos en latín, al igual que los escritos sobre filosofía natural, y posteriormente le permitieron entrar en contacto con los científicos europeos. La aritmética básica difícilmente hubiese compensado un nivel deficiente de latín. Newton se caracterizó por ser muy competitivo. A pesar de ser un tanto débil, no permitía ser molestado por sus compañeros, hecho que lo llevó a protagonizar un par de peleas, pero al final comprendió que ganar las peleas no era tan satisfactorio como ganarles en lo académico y se esmeró por ser el mejor de su clase y así fue. Su carrera universitaria y su naciente personalidad científica comienza en 1661 al ser admitido en el Trinity College de la Universidad de Cambridge.
En 1663 conoció a Isaac Barrow, quien le dio clases de matemáticas, a quien años después reemplazaría como profesor de esta noble materia. En la misma época entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros. Newton superó rápidamente a Barrow, quien solicitaba su ayuda frecuentemente en problemas matemáticos. Así es como debe ser en la vida, que el alumno supere al maestro. Si esto sucede, es porque fue un buen maestro y el otro un buen alumno. En esta época, la geometría y la óptica ya tenían un papel esencial en la vida de Newton. Además, en esos días, su fama comenzó a crecer, ya que había iniciado correspondencia con la Royal Society. Newton les envió algunos de sus descubrimientos y un telescopio, que suscitó gran interés en los miembros de la sociedad, aunque también las críticas de algunos, principalmente Robert Hooke. Este fue el comienzo de una gran rivalidad. Se considera que Newton mostró agresividad ante sus contrincantes, que fueron principalmente, pero no únicamente, Hooke, Leibniz y en lo religioso la Iglesia Católica. Se gradúa en 1665, año en que la universidad cierra temporalmente debido a la Gran Peste, los últimos brotes de la peste bubónica. Nosotros no fuimos los únicos afectados en nuestros estudios por una pandemia. Bueno, al menos Newton logró graduarse. Retirado con su familia durante los años 1665, conoció un periodo muy intenso de descubrimientos. Sin embargo, guardaría silencio durante mucho tiempo sobre dichos descubrimientos ante el temor a las críticas y al robo de sus ideas. En 1667 vuelve a Cambridge como profesor y en 1669 se convierte en el titular de la cátedra de matemáticas sustituyendo a Isaac Barrow. No le bajó la chamba, sino que Barrow renunció al puesto y dejó la vacante definitiva disponible. ¡Ah, qué suerte la de Newton! En 1693 sufrió una gran crisis psíquica causante de largos periodos en los que permaneció aislado, durante los que no comía ni dormía. En esta época sufrió depresión y arranques de paranoia. Tras la publicación en 1979 de un estudio que demostró una concentración de mercurio altamente neurotóxico, 15 veces mayor a la normal en el cabello de Newton, la mayoría opina que en esta época Newton sufría envenenamiento por mercurio al hacer sus experimentos alquímicos, lo que explica su enfermedad y los cambios en su conducta. Después de escribir el bestseller llamado Principia, abandonó Cambridge y se mudó a Londres, donde ocupó diferentes puestos públicos de prestigio como director de la Casa de Moneda. Entre sus intereses más profundos se encontraban la alquimia y la religión, temas en los que sus escritos sobrepasan con mucho en volumen a sus escritos científicos. Entre sus estudios alquímicos se encontraban temas esotéricos como la transmutación de los elementos, la piedra filosofal y el elixir de la vida. Primeras contribuciones. Desde finales de 1664, trabajó intensamente en diferentes problemas matemáticos. Abordó entonces el teorema del binomio a partir de los trabajos de John Wallis y desarrolló un método propio denominado cálculo de fluxiones. Retirado con su familia entre 1665 y 1666, conoció un periodo muy intenso de descubrimientos, entre los que destaca la ley del inverso del cuadrado de la distancia en la gravitación, su desarrollo de las bases de la mecánica clásica, la formalización del método de fluxiones y la generalización del tema del binomio, poniendo además de manifiesto la naturaleza física de los colores. Sin embargo, guardó silencio durante mucho tiempo sobre sus descubrimientos ante el temor a las críticas y al robo de sus ideas. Desarrollo del cálculo. De 1667 a 1670, emprendió investigaciones sobre óptica y fue elegido como miembro del Trinity College. En 1669, su mentor, Isaac Barrow, renunció a su cátedra de matemáticas, puesto en el que Newton lo sucedería hasta 1696. El mismo año envió a John Collins su análisis por ecuaciones en términos de números finitos.
Para Newton, este manuscrito representaba la introducción a un potente método general que desarrolló más tarde, su cálculo diferencial e integral. Te aseguro que si tuvieras una máquina del tiempo, sin dudarlo, viajarías hasta esa época para evitar que Newton descubra el cálculo, porque es el dolor de cabeza de todos nosotros. Newton y Leibniz protagonizaron una agria polémica sobre la autoría del desarrollo de esta rama de la matemática. Los historiadores consideran que ambos desarrollaron el cálculo independientemente. Si bien la notación de Leibniz era mejor y la formulación de Newton se aplicaba mejor a problemas prácticos, la polémica dividió aún más a los matemáticos británicos y continentales. Sin embargo, esta separación no fue tan profunda como para que Newton y Leibniz dejaran de intercambiar resultados. Se mandaban cartitas con sus anotaciones y descubrimientos. ¡Hombre! Era una relación tóxica en todos los sentidos. Newton también buscaba cómo cuadrar distintas curvas y la relación entre la cuadratura y la teoría de tangentes. Después de los estudios de Roberval, Newton se percató que el método de tangentes podía utilizarse para obtener las velocidades instantáneas de una trayectoria conocida. En sus primeras investigaciones, Newton lidia únicamente problemas geométricos, como encontrar tangentes, curvaturas y áreas utilizando como base matemática la geometría analítica de Descartes. No obstante, con el afán de separar su teoría de la de Descartes, comenzó a trabajar únicamente con las ecuaciones y sus variables sin necesidad de recurrir al sistema cartesiano. Después de 1666, Newton abandonó sus trabajos matemáticos y se sintió cada vez más interesado por el estudio de la naturaleza y la creación de su libro Principia.